teriantropía, porque es una abreviatura de teriantropía, viene de la palabra terion, ¿no? Que está en latín, ¿no? Que significa bestia, ¿no? O animal, ¿no? Y bueno, tropos, que significa justamente humano, pues de ahí viene teriantropía. Entonces, de hecho, anteriormente, digamos que en lo que era el manual de DSM-3 o las denominaciones de enfermedades mentales muy atrás, había algo que se llama la licantropía. No sé si sabes lo que es la licantropía. Estuve leyendo para poder entender un poco sobre Que eran estas este tema. personas que se creían hombres lobos, ¿no? Esto está muy relacionado con Y que lo justamente... hemos reflejado también en algunas películas. No sé si has tenido la oportunidad de ver Crepúsculo, la saga. Ok, Hay unas escenas donde, bueno, ellos, además de sentirse identificados, también se convierten en lobos. ok, bueno, y de ahí viene la palabra teriantropía, justamente. Bueno, todo este significado mágico que se le daba antiguamente, ¿no? Sin embargo, actualmente tenemos dos vertientes para observar este fenómeno. El primero es el fenómeno Terian como caso clínico, ¿no? Como caso clínico donde, bueno, tenemos síntomas, donde tenemos manifestaciones o rasgos de algún tipo que pueden ser estudiados en la psicología clínica, y tenemos la teriantropía o el movimiento terian como fenómeno social. Y entonces hay que tener mucho cuidado justamente de cómo vemos estas personas, ¿verdad?, que se identifican con este movimiento, en donde podemos catalogarlas, porque algunas pueden ser de estudio clínico y otras pueden ser parte de un movimiento social. Fíjense que, no sé si ustedes recuerdan lo de las tribus urbanas que hubo en algún momento, ¿no? Que si los rockeros, que si los cifrinos, que si, no sé, los que llamaban los boletas, o sea, Los hippies. exacto, los hippies, o sea, habían como varias tribus urbanas que les llamaban así, y bueno, que cada quien, sobre todo los adolescentes, se identificaba, bueno, con una tribu urbana, los emos en su momento, que también causaron mucho revuelo, sobre todo a inicios de los 2000, por esta tendencia, bueno, trágica, melancólica que tenían, y que, El bueno, tema de los emos se vestían de negro, es el corte del cabello muy, o justamente. sea, te tapaba creo que Entonces, parte de un ojo. cuando hablamos de fenómeno social, nos referimos a ese tipo de movimientos. Ahora, tú hablabas el tema de los síntomas. Ok, No sabía que existían. ¿Cuáles son? mira, cuando hablamos de síntomas, hay que verlo con mucho cuidado, porque hay muy poquitos estudios a nivel de psicología clínica sobre el tema de los TEA, ¿no? Hay muy pocos estudios. De hecho, si buscamos en la página de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, podemos conseguir si acaso 2 o 3 estudios serios que nos mencionen la teriantropía como un movimiento o desde una clasificación clínica. Primero hay que entender que los terian no aparecen en los manuales de trastornos mentales. Ok. No aparecen en ningún lado, no aparecen en ningún tipo de clasificación que los catalogue dentro de un trastorno. ¿Qué nos dicen los estudios? Por lo menos hay un estudio que aparece allí en la Asociación Psicológica de América, que nos dice que hay algunos rasgos en, en algunas personas que pertenecen a este movimiento, que podrían ser catalogados como rasgos clínicos, pero no concretan un trastorno. Es decir, es como cuando tú ves una persona un poco rara y tú dices, bueno, obviamente tú, desde que no eres un profesional de la salud mental, tú lo ves y dices, bueno, esta persona es como rara, ¿no? Tiene algunas cosas y tal, pero de repente no termina de ser una persona con un trastorno mental. Okay. Entonces, eso por una parte. Por eso te digo que hay que ver, hay personas que constituyen un caso clínico, pero no tienen un trastorno mental. ¿Cuál es la diferencia allí? Si está conservado el criterio de la realidad. Es decir, hay personas que tú le preguntas, que son terian, que les preguntas, oye,
tú eres un animal, y él te puede responder con propiedad que no lo es, pero que se siente como si lo fuera. Como hay otro. ¿Cuál podría ser la diferencia en ello? No lo soy, pero me siento. Ok, a eso vamos. Entonces, te dice, no lo soy, pero me siento como si lo fuera. Cuando hay otras personas que te dicen que sí lo son. ¿Ves la diferencia? Una cosa está en sentirse que hay una experiencia subjetiva, muy ambigua, porque no podemos saber hasta dónde se siente animal y hasta dónde se siente ser humano, pero él está claro que no es un animal. Y los que adoptan, los que adoptan, que lo vemos en las redes sociales, ok, me siento identificado, pero estoy tomando ciertas actitudes de un animal. O sea, me siento identificado con un perro y bueno, comienzo a caminar en cuatro patas, por así decirlo, porque los seres humanos tenemos dos pies y dos manos. Entonces, ¿cómo lo vemos en ese caso? Porque me siento identificado, pero actúo como un animal. Fíjate que hay un rasgo importante que se observó en este estudio que te menciona, que es de 2014, por cierto, o sea, ya tiene más de 10 años. Entonces, en este estudio que se les mencionó, hay uno de los rasgos que se observan en estas personas que se entrevistan para este estudio, y es que hay una pobre capacidad de socializar. O sea, les cuesta mucho socializar. Por lo tanto, esta forma que tú mencionas, actuando como un animal, puede traducirse como una forma de socialización. Bueno, yo me acerco a ti y para mí es mucho más sencillo, no sé, olerte, que decirte hola, mucho gusto, me llamo fulano. Es un poco raro, es verdad, o un poco fuera de tono, poco común, pero probablemente para esa persona es mucho más sencillo relacionarse de esa forma que hacerlo de una forma normativa, como quien dice, o incluso neurotípica, porque eso es otra cosa. Uno de los este rasgo de una pobre socialización o una dificultad para socializar adecuadamente es un rasgo muy neurodiverso. Neurodiverso, bueno, el término de neurodivergencia está muy en boga actualmente, pero no termina de configurar un trastorno. Ahora, ¿cómo influyen estas acciones en la salud mental? Porque una persona que iba a diario realizando este tipo de actitud animal, ¿tiene alguna repercusión en su salud mental? Fíjate que los manuales de diagnóstico en temas de salud mental establecen algo que puede ser un poquito ambiguo, pero se llama clínicamente significativo. Es decir, cuando un síntoma afecta la vida de la persona de manera significativa, ¿en qué rubros? Por ejemplo, trabajo, familia, socialización en general. Cuando todo esto se ve comprometido, ¿verdad? A nivel general, entonces podríamos decir que, bueno, que hay que abordar, que eso está afectando la salud mental de la persona. No obstante, hay un elemento importante aquí, y es que muchas de estas personas, cuando tú, o en los estudios, en el estudio que se realizó, definen o mencionan que cuando empezaron con todo o se incluyeron dentro de este movimiento, consiguieron algo que es el autodescubrimiento, ¿no? Todos conocemos lo que es el autodescubrimiento, esta sensación que por lo menos, sobre todo en los adolescentes, de no tener una identidad clara o de no pertenecer, sobre todo, o esta dificultad para encajar socialmente. Entonces encuentran un espacio con estas conductas, en estos movimientos. Entonces es más un tema de pertenecer que de por sí todo el aparataje que implica actuar como animal, tener estas conductas un poco atípicas y demás. ¿Es normal de un Terian que emulen ciertos Claro, si movimientos? eres Terian, evidentemente debes actuar como animal, o por lo menos es lo que marca el contexto de ser un Terian. Pero hay animales que son agresivos. Entonces, ¿cómo influye esto en la sociedad? ¿Cómo se ve un Terian envuelto en la sociedad? Si yo, bueno, quiero
animal agresivo y voy y afecto a otras personas. Justamente. Bueno, obviamente esto que voy a decir, no, obviamente no está estudiado ni está comprobado, pero me atrevo a decir que muchas de estas personas, hay que ver con qué animal se están identificando, ¿no? Claro. O sea, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿qué hay detrás de ese animal con el que tú te estás identificando? ¿Por qué te estás identificando con este animal? No sé, hemos visto por allí en redes que sí, que una serpiente, que sí, bueno, un perro, que sí. Identificarse con un animal en particular tiene que ver también con tu interior. O sea, dependiendo de cómo tú estés, buscas reflejarte en ese animal como tal. Mira, eso puede ser, de hecho puede haber una relación simbólica, Okay. o puede no haberla. Esa es otra cosa, porque puede ser que tú te estés identificando con cierto animal porque te sientas similar o de alguna forma identificado con esto simbólicamente, o puede ser que te estés identificando con esto porque sea la contraparte de cómo tú te sientes. Capaz tú te sientes muy indefenso y yo me quiero identificar con algo que me defienda, ¿no? Con algo que sea más agresivo, más arrojado, tal vez. Entonces, no podemos catalogarlo como que, bueno, si fulano se identifica con cierto animal, con un león, por ejemplo, y es agresivo, implica que es que esta persona es agresiva como tal en su vida. Tal vez es agresivo en su alter ego, no en su forma original como persona pensante, ¿no? Ahora bien, en los adolescentes, ¿qué puede estar pasando en la vida de un adolescente para sentirse identificado con un Terian? Y bueno, ya vemos que ya existe una comunidad amplia de Terians, lo podemos ver en países como Uruguay, Argentina y actualmente en España también. Yo no sé si se le podría decir que es tendencia o es un modismo porque se ha expandido. Cuando algo se expande, por lo general lo asociamos a tendencias. Ok, fíjate que hay que revisar con, con ojo crítico en qué países se ha expandido, por ejemplo. Que por definición estos países también han sido bandera en otros tipos de movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento trans, el movimiento LGBTQ+, y otra cantidad de movimientos sociales que, si bien aportan bastante a la discusión social, pues digamos que también hacen de caldo de cultivo por temas sobre todo como la tolerancia, ¿no? Que se promueve mucho la tolerancia. Entonces en estos espacios es que han florecido estos movimientos sociales, donde se pueden dar, bueno, que las personas se identifican un poquito más allá de identificarme no solamente con el sexo opuesto, o con el mismo sexo, o con otra identidad de género, sino también, bueno, incluso con otras especies. Y es porque pareciera que se han roto un poco los límites, ¿no? Entonces, obviamente tenemos una contraparte a esto, es que la sociedad ha reaccionado de manera muy violenta también. O sea, tenemos mucha gente diciendo que, bueno, que están faltas de esto, de lo otro, falta de disciplina, falta de un montón de cosas. Y si hay muchas personas que comparten el mismo pensamiento, ¿tendrán la razón? Mira, no necesariamente. No necesariamente que mucha gente reaccione de manera violenta implica que esta sea la solución. Mira, para responder a muchas interrogantes que nos hacen a través de las redes sociales, porque bueno, sabemos que este tipo de videos se ha vuelto viral en las plataformas digitales, gracias a Dios no tenemos ningún caso acá en nuestro país, pero acá Marcel Rodríguez nos comenta: ¿qué les puede generar la necesidad de adoptar este tipo de comportamientos y si existen consecuencias físicas que puedan afectar a limitar los comportamientos de un animal? Fíjate, pues sobre todo el primer comentario, es importante tener claro que todo esto, por lo menos en consulta, cuando tratamos temas, obviamente yo no he tratado ningún Terian actualmente, pero hay otro tipo de problemas que tienen una génesis similar, ¿no? Y es que hay detrás de estos comportamientos. Estos comportamientos suelen ser síntomas, no suelen ser el problema.
¿Sí me explico? Entonces, los padres terminan llevando a sus hijos a consulta. ¿Y cuál es el motivo de consulta? El motivo de consulta es que él está haciendo esto. Ok, papá, pero eso es un síntoma de algo más. ¿Qué pasa? Que se ha observado a nivel clínico en muchos TERIAN. El 40% de los TERIAN que se han estudiado a nivel psicológico tienen una incidencia de que hay un trastorno de otro tipo, o sea, un trastorno de salud mental anteriormente, o sea, que han tenido un diagnóstico de salud mental anteriormente, por ejemplo, depresión. Han sido personas que han tenido un diagnóstico de problemas de ansiedad, de ideación suicida, y bueno, sencillamente florece este movimiento TERIAN, me siento cómodo haciendo este tipo de cosas y me inserto allí como síntoma a todo lo que ya venía atrás. Entonces hay que ver, también yo siempre le digo a los padres, bueno, hay que revisarse un poco en casa también. Sí, te iba a comentar eso, ¿cuál deberían ser las acciones en este caso de los padres cuando ven a su hijo, bueno, utilizando máscaras, colas o reaccionando como un animal? Por allí algo que leí mucho en las redes sociales, bueno, se creen animales, debe ser tratado como un animal, o sea, debe comer perrarina, debe llevarse al veterinario, este tipo de comentarios que, bueno, son muy repetitivos en las redes sociales y que de cierta manera también afectan. Mira, yo me atrevo a decir que si estos chamos se han insertado en estos comportamientos de hacer de perro, de hacer de etcétera, etcétera, bueno, hay que ver cuál ha sido el contexto en su casa también, porque, bueno, ¿qué los llevó a que se sintieran mejor allí que actuando como una persona heteronormativa en casa, tal vez? O sea, muchos padres se ofenden cuando uno les dice esto porque dicen, bueno, usted asume que yo lo estoy tratando mal, si yo le estoy dando todo. Bueno, quizás le está dando todo, pero no se le está dando probablemente lo que él busca. Y lo que pasa es que me causa ruido porque qué tan grave entonces se encuentra la sociedad en este 2026, porque lo hemos reflejado con mayor auge este año, después, bueno, de las fechas de carnavales en que se han vuelto viral estos videos en las plataformas digitales, porque mencionabas el caso de que, bueno, hay que prestar atención que está pasando en casa, pero es que se ha vuelto tendencia, es muy común, sabemos que no es algo nuevo, que viene de los años 90, pero quizás para ese entonces no lo veías tan repetitivo y ahora sí lo hacen, o sea, la necesidad también de grabarse, de subir el video. Yo mencionaba tras cámara de que, bueno, quiero imitar o quiero llamar a más personas que también se asterian, y tú me corregías y me decías que no debería ser así. Sí, fíjate que hay algo que tú mencionas allí y eso es algo que le molesta mucho a los adolescentes, por ejemplo, que tú le adjudiques un comportamiento que tiene el adolescente, se lo adjudiques a algo más, porque es como que estarías invalidando que ellos decidieron ser lo que son. Entonces esto generalmente es lo que pasa con los padres, que los padres dicen, bueno, seguro estás haciendo esto por tu amigo, o porque lo viste en televisión, o porque lo viste en el anime, o porque lo viste, y eso primero es invalidar el criterio del adolescente, que yo no estoy diciendo que sea el mejor criterio, pero lo invalida, y a ti como papá te aleja de tu hijo, porque tu chamo dice sencillamente, oye, mi papá no me está entendiendo, cree que yo no tengo identidad, que probablemente no es que no la tenga, sino que está en construcción, y él está en esa búsqueda. ¿A qué me refiero? Ojo, y quizás esta es una forma de verlo un poquito humanista, o si se quiere un poquito hippie, pero lo que queremos con esto, y puede ser un poco contraintuitivo, pero cuando estas cosas están pasando, no solamente con los TERIAN, sino también con el tema de género, o con cualquier otra identificación que nuestros hijos o incluso nuestros familiares muestren, es generar acercamiento. Lo que se quiere o lo que se debe hacer es generar un acercamiento. Por ejemplo, oye, ¿desde cuándo te sientes así? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué te hace sentir
el hacer estas cosas, oye, ¿por qué te gusta más, no sé, actuar como un perro que de repente hacer estas otras cosas, estas otras actividades? Si antes te iba bien, si antes te gustaba más hacer esto, bueno, los cambios van sucediendo, pero lo que se quiere es generar un acercamiento y es probable que esto, como les digo, como es un fenómeno social, puede llegar a ser algo pasajero en los chamos. Puede, no significa que sea así. Obviamente, cuando esto se perpetúa en el tiempo y que esto, bueno, digamos que todavía no podemos hablar de qué tanto se está perpetuando en el tiempo porque es algo, digamos que el boom es novedoso. Pero si llegamos a ver que estas cosas se han perpetuado en el tiempo, bueno, hay que acudir a un profesional de la salud mental, tratar de entender qué pasa, qué sucede, qué hay detrás de eso. Generar un acercamiento. Bueno, no es que voy a validar las conductas, no es que le voy a dar una galleta, no es que voy a aplaudirle la conducta, pero tampoco generar un rechazo. Y la violencia y los gritos y todas estas observaciones que se hacen sobre todo en redes sociales, desde el anonimato por supuesto, no nos llevan a ningún lado y solamente generan que estos movimientos se segreguen más, es decir, se aparten más, se cierren más y entonces hagan que, bueno, que ellos hagan este tipo de campañas. Tú dices, ¿por qué se graban? ¿Por qué lo promueven? Porque están en esa búsqueda de identidad y lo que quieren es que los vean. Lo que pasa es que el tema también es lo que puedes llegar a hacer cuando te sientes Terian, porque yo, Sacha, que no me siento Terian y me veo agredida por persona, Eduardo, en este caso para colocarlo como ejemplo, como un Terian, vienes y me muerdes, ¿cuál debería ser mi acción? Bueno, evidentemente hay algo que se llama el criterio de realidad y el criterio de realidad nos dice que independientemente de cómo tú te sientas y cómo tú te percibas, hay unas leyes que te amparan a ti, por ejemplo. ¿Hay leyes que amparan a los Terian? Las mismas leyes que amparan a las personas, porque las leyes no distinguen entre personas que se sienten o se perciben como animales y personas que no se perciben como animales, para nada. O sea, para la ley todos somos personas, individuos y ciudadanos. Entonces, si una persona te agrede, te muerde, es lo mismo que si te da un golpe en la calle, ¿no? Es una agresión del tipo. Entonces, probablemente ellos no, en su mismo ejercicio del rol, no lo terminen de ver, sobre todo si eres un adolescente que no tiene un pleno conocimiento de cómo funcionan las leyes, pues de repente no lo vean de esa forma, pero la ley es la misma. Eduardo, por acá nos comenta Jocelyn Correira. Es una forma de tapar otras cosas y de distraernos de eso, de la realidad, por así decirlo. Mira, sí, generalmente la realidad suele ser tan poco tolerable para algunas personas que terminan cediendo ante este tipo de movimientos o ante este tipo de conductas, pero es que pasa con todo. O sea, el uso de sustancias prohibidas, el querer pertenecer a iglesias, incluso a una religión, también tiene que ver con eso. En este caso, bueno, ser Terian. Todos parten de la misma idea y es que no me siento que pertenezco al contexto en el que me encuentro. Ok, por acá nos comenta también Elizabeth Suárez. ¿Crees que deberíamos respetar a la comunidad Terian? Mira, como te dije hace un momento, el rechazo solo genera, primero, que estas personas se segreguen más, es decir, se aíslen más y se cierren. Es decir, entonces ya probablemente no se reúnan en una plaza pública, sino que empiecen a reunirse en sitios cerrados, en partes donde no los vean. Y esto puede llevar a otro tipo de conductas. Entonces ir desencadenando otro tipo de conductas que no queremos. Entonces yo creo que generar acercamiento debería ser la premisa, generar un acercamiento y tratar de entender qué hay detrás. Obviamente, como les digo, hay casos clínicos y hay casos netamente sociales, ¿no? Como movimiento social. Me gusta
la paso bien con estas personas, chévere, nos olemos un rato, brincamos, nos hacemos así, nos hacemos así, y listo. Muchas veces es mucho de esto, hay mucha gente muy sola allá afuera. Yo creo que el tema está es que qué puedas hacer tú, esos límites que cruces, que sabes que como ser humano no deberías hacerlo porque, ok, te sientes identificado con un animal, pero como ser humano no deberías actuar como tal. Fíjate, Podría ser también una forma de liberación. fíjate que había una tribu urbana hace un tiempo, y todavía existe el movimiento punk, ¿no? Que el movimiento punk está asociado a un tipo de música, a un tipo de estética, y ellos tienen, bueno, incluso movimientos de tipo político, promueven temas como la anarquía, todo esto, está en contra del Estado, en fin, un montón de cosas. Y muchos de estos grupos son violentos, han cometido actos vandálicos, han hecho cosas, y muchos han pertenecido a ellos, pero el hecho que tú en tu juventud hayas pertenecido a un movimiento de este tipo no significa que como adulto lo vayas a hacer. Lo mismo pasa con estos movimientos. Obviamente hay que esperar, hay que tomarse el tiempo, porque como digamos es un movimiento que está floreciendo ahorita, a pesar de que tiene tiempo por allí, hay que esperar. También se ve muy frecuente en los adolescentes, también lo hablábamos tras cámaras, porque bueno, se dice que es una etapa donde tú estás buscando tu identidad, donde todavía no sabes qué es lo que vas a hacer con tu vida, pero vemos Terian que ya son mayor de edad, vemos Terian que pasan, bueno, ya de los 30 años. Ok, en esos casos es importante el factor clínico, por supuesto. Hay que ver qué rasgos pueden tener estas personas, como por ejemplo rasgos neurodivergentes, problemas para la socialización, incluso hay que ver si está conservado el criterio de realidad. Okay. Es decir, si la persona, oye, qué tan en la realidad está esa persona, oye, ¿eres un animal o no lo eres? Porque, ojo, los psiquiátricos están llenos de personas que se creen animales y se creen realmente animales, y su identidad está totalmente perdida en eso. Allí se perdió el criterio de realidad. Entonces hay que ver si en estos adultos que han optado por este movimiento, qué tan conservado está ese criterio de realidad. Mira, son muchísimos los videos que se han vuelto viral en las redes sociales. Me gustaría que revisáramos uno de ellos, de los miles que podemos encontrar en las plataformas digitales, cuando nuestro maravilloso equipo de producción desee, lo colocamos en pantalla para analizarlo a detalle y bueno, ver este tipo de comportamientos también. ¿Tendencia? Diferentes videos en ciudades alrededor del mundo. Video, Eduardo. Los Terians son personas que dicen sentirse identificadas con un animal en específico y aclaran que no es un disfraz o un performance, sino que es algo profundo e involuntario, convirtiéndose en una identidad. En los contenidos que han compartido los Terians se caracterizan por caminar en cuatro patas, tal vez, Okay. en jauría, sería la palabra adecuada, ¿no? Porque justamente es parte de eso, es parte de hacer comunidad. Se podría decir que también algunos de ellos quieren llamar la atención con estos videos, porque bueno, una cosa es que te sientas identificado con un animal, pero también llegan ya el momento de grabarse y por eso vemos todos estos videos en las plataformas digitales como TikTok, Instagram, X, en YouTube, bueno, te metes y consigues infinidades de contenido respecto a los Terians. Fíjate que siempre este comentario de querer llamar la atención se toma como algo negativo, ¿no? Y no necesariamente, porque a veces llamar la atención es parte justamente de que sea un movimiento social. O de tu identidad como sí, tal. Justamente, y de que sea un movimiento social, porque ¿qué sentido tiene que sea un movimiento que esté surgiendo y que no se vea? Entonces, convertirlo en movimiento social ha sido gracias a que se han mostrado, a que ya no tienen miedo, entre comillas, de mostrarse, a que probablemente como personas, digamos como humanos, si queremos llamarlo de esa forma, no hayan podido mostrarse o se hayan sentido invisibilizados tal vez.
y que de esta forma, oye, justamente se estén sintiendo un poquito más cercanos con la sociedad. Nos comentabas que hasta el momento no has tratado ningún caso de algún joven que se sienta identificado con un animal que se crea TERIAN. No, No has hasta ahora tratado no. ningún caso. ¿Eres padre? Sí, sí, soy padre. Tengo un hijo de ¿Qué edad tiene? 7 años. 7 años, wow, imagínate. Entonces la pregunta sería más personal, apartando tu profesión como psicólogo. ¿Cómo actuarías tú o cuál sería tu manera de accionar si ves a tu hijo, bueno, que anda deslizándose como una serpiente o quizás actuando como un perro, utilizando máscara o que de repente, bueno, voltees y lo veas con una cola? ¿Cuál sería esa manera de actuar como Mira, padre? yo creo que primero Apartando tus conocimientos como psicólogo, apartando todo eso. claro, claro. A veces es complejo, ¿no? Hacer a un lado completamente esa parte. Pero yo creo que abordarlo como he abordado casi todas las fijaciones que tiene mi hijo o que ha tenido a lo largo de su corto periodo de vida, ¿no? Y es tratar de entender qué pasa, qué sucede, por qué le gusta eso, dónde lo vio, por supuesto. Mi hijo tiene una particularidad que todo se le ocurrió a él. Nada fue que lo Nada vio. fue adoptado. Ajá, no, yo no lo vi en ningún lado. Eso fue que a mí se me ocurrió. Sí, claro, está bien. Yo se lo respeto, pero entender. Yo creo que entender y en base a ese entendimiento tomar medidas, ¿no? Tomar medidas lo más consensuadas posibles, porque incluso mi hijo tiene 7 años, pero es importante que las medidas que se toman sean consensuadas, es decir, él entienda por qué se están tomando estas medidas. Oye, no me gusta esto, no me gusta esto otro, quizás deberíamos conversar esto, y que él se sienta escuchado sobre todo. ¿Utiliza tu hijo las redes sociales? No, mi hijo no usa redes sociales, tiene 7 años. No Bueno, vemos niños de 5 años ya con un celular y manejan las redes sociales a la Sí, perfección. y a todos mis pacientes, de hecho parte del grueso de mis pacientes son niños, pues ni redes sociales ni teléfono a disposición antes de los 16 años. Muy bien, no utiliza redes sociales. ¿Crees que influyen estas redes sociales en la actualidad para, bueno, sentir identificado o los jóvenes sentirse identificados o buscar esa identidad que tanto les hace falta o que quizás, bueno, atraviesan durante la adolescencia? Sí, bueno, sí, las redes sociales evidentemente son el medio, pero no solamente se han convertido en un medio, sino también se han convertido pareciera que en una extensión de cada uno de nosotros, porque, bueno, casi todos tenemos un teléfono, no tenerlo implica no estar comunicados, no poder hacer una serie de cosas, incluso a nivel económico, a nivel social, a nivel de pareja, a nivel, en fin, etcétera. O sea, se ha convertido como el centro de muchas cosas. Y evidentemente no podemos mantener a nuestros hijos alejados de esto a plenitud, pero oye, sí hay que controlarlo. Ok, Eduardo García, tu mensaje para todas esas personas que, bueno, están en sintonía de tu podcast 058, que se ven preocupados por los TERIAN y, bueno, esos videos que se han vuelto virales en las plataformas digitales y la sociedad se encuentra preocupada. Sí, yo creo que lo primero es no dejarse llevar por todo lo que vemos en redes sociales. Yo creo que es lo primero. Si por algún motivo llegamos a tener conocimiento o contacto con un caso TERIAN en la familia, en un hijo, un amigo o algo por el estilo, pues es como les dije anteriormente, generar un acercamiento, tratar de entender qué hay detrás de eso y no reaccionar con violencia. Yo creo que es lo principal, porque todo el mundo reacciona de esta forma hasta que es un familiar de uno, hasta que es un hijo de uno, hasta que es un amigo incluso. Entonces, oye, hay que tratar de entender un poco más sobre esto, sobre todo porque es algo que está floreciendo ahorita. Ok, comparte tus redes sociales, importantísimo.
Mira, bueno, mi red social profesional es por Instagram, @edugar.psi, PSI como de psicólogo. Y bueno, listo, eso sería todo. Muchísimas gracias, Eduardo García, psicólogo. Ya compartía sus redes sociales con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este tema importantísimo. Algún caso que usted vea en particular, es importante documentarse, no dejarse llevar por las plataformas digitales. Se despide Sacha Zapata. Espero que hayan disfrutado de tu podcast 058. Feliz tarde.